Hola a todos, vamos a ver el tema 2, pero ahora desde el punto de vista de los reinos cristianos. Cuestión 2.3, los reinos cristianos. Cuestión 2.3, los reinos cristianos, evolución de la conquista de la península y evolución política. Los primeros núcleos de resistencia cristianos surgieron entre los siglos 8 y 10 sobre las cordilleras del norte de la península. Surgió el reino astur-leonés sobre la cordillera cantábrica, Navarra, Aragón y los condados catalanes sobre los Pirineos. En el año 722, o quizá no, quizá en el 718, se produce la batalla de Covadonga, en la que un noble visigodo, don Pelayo, derrota en Covadonga a un pequeño ejército musulmán. A partir de ahí empezará a formarse el reino de Asturias, cuyo primer rey, mejor dicho, fue Alfonso I. Alfonso III llevó ese reino hasta la orilla derecha del río Duero y apareció también, o surgió dentro del reino, el condado de Castilla, que acabaría siendo independiente en el siglo X con el conde Fernán González. En cuanto a Navarra, Aragón y los condados catalanes de la Marca Hispánica, lucharon por mantener su independencia frente al imperio carolingio y frente a los musulmanes. La reconquista es el proceso por el que los reinos cristianos van ocupando el territorio que había pertenecido al Estado visigodo antes de la ocupación musulmana. Y tiene este proceso diferentes etapas. En los siglos IX y X, el reino astur-leonés conquista la zona derecha del río Duero y Navarra conquista La Rioja. En el siglo XI, Sancho III de Navarra va a dividir sus territorios entre sus hijos y así tendremos tres reinos. Por un lado Navarra, por el otro Castilla, que absorbe León, y por el otro Aragón. La frontera de reconquista en este momento estará en el sistema central, el Tajo y los Montes de Toledo. En el siglo XII, Castilla y León se separan. Acordaos de que en los siglos pares se separan. Surge Portugal como condado vasallo de Castilla y Aragón y Cataluña se unen en este siglo XII formando la Corona de Aragón, a la que se añadirá Valencia en el siglo XIII. Como frontera de reconquista, Aragón tendremos que ocupa el Valle del Ebro y Castilla pelea ya en el Valle del Guadiana. En el siglo XIII, León se vuelve a unir a Castilla, Valencia, como os decía antes, se une a la Corona de Aragón y ya se van a fijar a través de tratados las fronteras entre Castilla y Aragón y Castilla y Portugal. En el año 1212, acordaos de que se produce la batalla de las Navas de Tolosa, donde son vencidos los almohades, y la frontera de reconquista va yendo hacia el sur. Aragón conquista el Júcar y Castilla conquista el Valle del Guadalquivir y el Segura. En lo que se refiere a la organización política, en la Corona de Castilla, Alfonso X establece el Código de las Partidas. Existen cortes que no tienen funciones legislativas, que estarán formadas por representantes de la nobleza, del clero y de las ciudades. En lo que se refiere a la Corona de Aragón, que nace, decíamos, en el siglo XII, nace a partir del matrimonio entre Ramón Berenguer, que era el conde de Barcelona, y Petronila, que era la heredera al trono de Aragón. La Corona de Aragón será una especie de federación de reinos, donde cada reino mantiene sus propias instituciones y en realidad lo que tienen en común es que tienen todos el mismo rey. Cuestión 2.4. Modelos de repoblación, organización estamental en los reinos cristianos medievales. Llamamos repoblación a la ocupación efectiva de los territorios musulmanes por los reinos cristianos.
La repoblación va a tener distintas formas según los siglos y según el reino que la lleve a cabo. Formas de repoblación: la presura, que es la ocupación de tierras, que se hace en los siglos IX y X, que puede ser individual o colectiva, y que lleva a cabo el reino astur-leonés. En los siglos XI y XII, Castilla realiza un tipo de repoblación que llamamos repoblación concejil, en la que se da fueros o cartas pueblas a los repobladores a cambio de defender las tierras. Es lo que hace Castilla en el valle meridional del Duero y del Tajo. La corona de Aragón, en los siglos XI y XII, lo que hace es mantener la población musulmana, fundamentalmente porque son los que se ocupan de los trabajos en el campo. El repartimiento lo hace Aragón en Valencia y Mallorca y Castilla en Murcia, y suponía entregar grandes y medianas extensiones de terreno a las personas que participaran en la Reconquista. Es muy parecido a la repoblación por órdenes militares y nobiliarias, que es la que hace Castilla en La Mancha, Andalucía y Extremadura. Las formas de repoblación son importantes porque en muchos casos determinan el tipo de propiedad, pequeña propiedad, minifundios o latifundios, que van a existir en los siglos siguientes. El tipo de sociedad que nos encontramos durante la Edad Media es la sociedad estamental, una sociedad formada por estamentos. Los estamentos son grupos cerrados. Naces en un estamento y mueres en ese estamento. Hay fundamentalmente dos: los privilegiados, que son la nobleza y el clero, tienen privilegios como por ejemplo no pagar impuestos o poder acceder al poder político, y los no privilegiados son todos los demás, la burguesía, el campesinado, todos los demás, que sí pagan impuestos y no pueden acceder al poder político. Vamos a ver la cuestión 2.5, que es la Baja Edad Media en las coronas de Castilla y de Aragón y en Navarra. La Baja Edad Media entendemos que son los siglos XIV y XV hasta finales de siglo, que entendemos que entramos en la Edad Moderna, ¿vale? En el Reino de Castilla, la monarquía va a ir tendiendo a acumular poder y, por tanto, a que se formen ya en los siglos XV y XVI monarquías autoritarias. Esto se consigue con distintas medidas, como por ejemplo el ordenamiento de Alcalá, que reconoce al rey el poder legislativo, o las Cortes del Real de Olmedo, en la que se estableció el origen divino del poder real. Para ayudar a esa acumulación de poder por parte de la monarquía, se van creando instituciones de gobierno, entre las que destacaremos el Consejo Real, la Audiencia, la Hacienda o las Cortes. Esa acumulación de poder por parte de los reyes no se va a dar ni en la Corona de Aragón ni en el Reino de Navarra. Os decía antes que la Corona de Aragón es una especie de federación de reinos, donde cada territorio mantiene sus propias instituciones, y eso es una de las razones, junto con el mayor desarrollo de la tradición feudal y el desarrollo de la teoría pactista, que hace que no se desarrolle el autoritarismo monárquico. La teoría pactista decía que el poder del rey viene del consentimiento de los gobernados. Fijaos la diferencia con lo que se decía en Castilla, que era el origen divino del poder real. En lo que se refiere al Reino de Navarra, también prevalece la doctrina pactista. Las instituciones más importantes de este reino serán las Cortes, el Consejo Real y la Diputación de los 3 estados.